¿Cómo andan todos ustedes? Muy buenos días. Bien, bueno, primero eso, ¿ustedes tienen la postura de que hay que llegar a un acuerdo sí o sí con el fondo? Yo creo que las deudas hay que honrarlas. O sea, primero es como toda empresa. Nosotros fuimos a buscar la plata porque necesitábamos para vivir, para las tarifas, para los planes, para pagar los gastos de la política, los gastos de la sociedad, y las deudas hay que honrarlas. Entiendo que hay que llegar a un acuerdo, que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, oposición, oficialismo, pero también entiendo que las cosas tienen que estar claras. Entiendo que nos tienen que decir como sociedad qué es lo que va a pasar, y la verdad de qué es lo que va a pasar. No que nos van a decir, no vamos a tocar las tarifas, no vamos a tocar los planes, no vamos a tocar esto, y después resulta que es todo al revés. Creo que necesitamos un debate en serio, y con verdades, ¿no? Sí, a ver, lo que dice el gobierno nacional es que segmentación de tarifas, eso sí va a haber, de lo que no habla es que va a haber un ajuste, al contrario, dice que va a haber crecimiento. ¿Usted eso lo pone en duda? Yo no pongo en duda, o sea, por supuesto, si el gobierno lo dice, démosle a la derecha y que lo cumpla y que sea la verdad, y no que después firmemos el acuerdo, levantamos la mano, aprobamos, y después resulta que es todo al revés, todo lo contrario. Y es parte de la seriedad que han perdido nuestros políticos, que nos dicen una cosa y al otro día hacen otra. Creo que necesitamos de una vez por todas poder sentarnos a dialogar y ser serios en la hora de comunicar los proyectos, o el famoso plan plurianual que nunca apareció, o por ejemplo este acuerdo que hace un mes que están negociando y ahora entre gallos y medianoche pretenden aprobarlo, donde lo ha leído alguien, no sé si ha tenido tiempo de leerlo todo. Bueno, es parte de lo que necesitamos realmente para debatir y ser serios a la hora de presentar un proyecto, ¿no? ¿Y cuál es el escenario? Sí, no, si quiere completar. No, sería interesante que nos cuenten, bueno, vamos a hacer este acuerdo y va a pasar esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Por ejemplo, un presupuesto con metas de inflación que ya sabemos que no se va a cumplir. ¿Para qué hacer eso si ya todo el mundo sabe que la inflación no va a ser del 35 ni del 39, va a ser de más del 50, y no se hace nada para tratar de ir bajando de poquito la inflación, ¿no? Uh-huh. Y la admisión sigue, por supuesto. ¿Cuál es el escenario que ven ustedes desde el sector, digamos, para este año, por ejemplo, incluso con un acuerdo con el fondo? No, sin ningún lugar a dudas que nosotros vemos un gobierno que necesita dialogar, donde ni siquiera los suyos están de acuerdo. Ahora esperemos que se pongan todos de acuerdo, y un escenario donde donde el gobierno está solo, tiene que arreglar con la oposición, porque ni los suyos le van a votar el acuerdo, sin ningún lugar a dudas que es un escenario de descontrol político, descontrol inflacionario, más carga impositiva, y por supuesto el asalariado siguiéndole cayendo su salario, ¿no? David, buen día. Guillermo Jeremías lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Al sector particularmente, ¿en qué lo perjudicaría si no hay acuerdo? No, el sector hoy puntualmente está pasando por unos precios relativamente buenos, más allá de que tenemos un cambio de dólar que nos pagan el dólar a 100 pesos, más allá que tenemos el 33%, de lo que no hay duda es que el sector no va a seguir invirtiendo, porque la ganancia va a los gastos del Estado. Uh-huh. Entonces no hay reinversión, no hay más productividad. Está demostrado con la carne. Cada vez hay menos haciendo en los campos. Sí, cada vez hay menos, y el productor cada vez hace menos, porque no hay duda que el productor no está ganando plata. Sí. Bueno, la agricultura está acelerando el proceso de que haya menos vacas. Bueno, es parte de la política seria que necesitamos. El productor ganadero no está ganando plata, porque el agrícola parece que sí, por lo menos se traduce en récord de ventas de cosechadoras, de insumos ligados al sector. Eso se está expresando en la expo que se está concretando. Digo, ahí los números parecieran contrastar con lo que usted dice. No, yo estoy diciendo que la agrícola está teniendo buenos precios,
más allá del 33% de retención que tenemos, y más allá del desfasaje cambiario que tenemos, y podemos decir que es récord, sí, podemos decir que es récord, pero por ahí están hablando, la fábrica la vendieron todas las sembradoras. ¿Cuántos sembradores son? 33 sembradores que hace la fábrica. ¿Sí? No es que hace miles de sembradores para todo el sector. Por ahí, ¿y cuántos tractores son? Son distintas cosas que por ahí dice se vendió todo. Y sí, se vendió todo si se produce la mitad de lo que la fábrica podría producir, porque está con capacidad ociosa, porque tiene problemas con los empleados que han tenido millones de problemas con el tema del COVID, el tema de la industria del juicio laboral, que no hay nadie que tome un empleado. Bueno, son distintas cosas que por ahí las informaciones desinforman, no informan. Bueno, se habla de récord de ventas, no de que se vendió todo. ¿Sí? De que récord de ventas no es que se vendió todo, que se vendió más que en otros periodos. ¿Cuál es la cantidad del récord de ventas? No lo sé. Se tiene que analizar. No lo sé, pero entre no vender y récord de ventas es mejor vender, supongo. Sin ningún lugar a dudas, no tengo lugar a dudas, pero si el récord de venta es con una capacidad ociosa al 50% de una fábrica como Agrometal, está bien, el récord son 33 sembradores, 60 sembradores, no es un monto donde realmente se esté reinvirtiendo y se esté creciendo a paso como tal vez podría tener el sector si no tuviéramos el piso impositivo que tenemos, donde las exigencias del Estado son gigantescas, ¿no? Y en este sentido... Está demostrado en la ganadería, ¿eh? En la ganadería está demostrado, porque ahí está clarito con los stocks de vacunación que cada vez hay menos haciendas, cada vez hay menos gordos y cada vez hay menos oferta en la carnicería, y por eso no va a parar de aumentar. En este contexto también sumo, digamos, algo que está ocurriendo a nivel internacional que tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, y en ese sentido se hablaba de, una posibilidad. En realidad había un sector del gobierno nacional, que es una coalición, digo, una parte, quería subir las retenciones. ¿Usted qué piensa? No, bueno, es parte de un nuevo error que va a cometer el gobierno. Y la van a subir y van a creer que con eso van a frenar el precio del pan, y van a creer que... Pero bueno, es parte de no entender cómo funciona el sector, cómo funciona el productor, bueno, y es parte de la discusión que necesitamos. Yo no puedo creer que un presidente está tratando de arreglar con la gente que le debe y dice que los desprecia. Realmente me llama la atención, si yo te debo 100 pesos a vos y quiero arreglar que me cobres menos, y encima te digo que te desprecio, y bueno, sí. Es parte de lo que considero que en un país normal eso no pasa. Pero bueno, son mis consideraciones, ¿no? Por supuesto, yo no entenderé cómo funcionan los negocios o cómo funciona la política. Yo entiendo que lo que se debe se tiene que pagar. Sí, yo también escuché esa declaración del presidente de la Nación. ¿Usted cree que por esa frase, digamos, puede peligrar el acuerdo con el FMI? No, yo no digo que no, pero yo no digo que peligre. Yo lo que digo es que me parece inapropiado de un presidente decirle así a alguien que le debemos la plata. O sea, independientemente si le tomó Cristina, le tomó Macri, que no haya tomado, la plata se usó y se gastó, o se malgastó. La plata hay que devolverla. Es como que yo vaya a pedirle al banco. ¿Y por qué fui a pedirle al banco? Porque la necesitaba, si no, ni voy al banco. Ellos le fuimos a pedir, ahora hay que devolverla, y encima hay que decirle que los despreciamos, que son malas personas, que son los buitres. No hubiéramos ido a pedir, porque si nadie los obliga a tomar plata. Yo entiendo que es parte de una seriedad que no se está tomando conciencia de en qué nos van a meter a todos los argentinos, y sobre todo no nos dicen en qué nos vamos a meter. Esto tendría que ser, digamos, una causa, por así decirlo, nacional de toda la dirigencia del país, el acuerdo, ¿no? Sí, no tengo ningún lugar a dudas. Ningún lugar a dudas que tiene que ser una causa común donde nos tienen que explicar entre todos qué es lo que van a hacer. No tengo ningún lugar a dudas. Pero también no puede ser
y esto ya es una opinión mía, no puede ser que el oficialismo, la mitad del oficialismo esté en desacuerdo, no vote y obliguen o le pongan el revólver en la cabeza a la oposición para que les aprueben el proyecto que ni siquiera ellos mismos están de acuerdo en aprobarlo. Bueno, pero David, ¿por qué dice que le ponen el revólver en la cabeza? Bueno, es una forma de decir, le echan la culpa a la oposición que se va a caer el acuerdo si no se lo aprueba. Bueno, cuando ni siquiera ellos mismos lo aprueban. No, está bien, pero... Me equivoqué, fue una frase desafortunada. Sí. Pero la oposición, siendo gobierno, fue la que tomó la deuda que hoy nos está... Sí, la oposición, y Cristina también nos hizo creer que le había pagado el Fondo Monetario y se endeudó con Venezuela, y la oposición nos hizo creer que se endeudó con el Fondo Monetario para pagar a Venezuela. No, la deuda viene de la época de Alfonsín, en el que venimos con esta deuda y nunca se paga, y todos los gobiernos, y también dicen que Alberto Fernández se endeudó más que Macri. Yo no estoy defendiendo ni Macri ni Alberto Fernández. Es una deuda que se ha generado y que hay que pagarla. Pero si fuese así, el gobierno de Macri lo ocultó porque salió a vender al país para que llegaran inversiones diciendo que Argentina era un país desendeudado. El propio ministro Duhovne dijo que los niveles de endeudamiento en dólares eran muy bajos. Entonces usted generaliza desde Alfonsín hasta nuestros días y no hubo en ese tiempo iguales conductas respecto del endeudamiento. Pero incluso dicho por el propio gobierno de Macri en su momento. Sí, y los informes que uno ve de los noticieros, que es a lo que nosotros tenemos acceso, a nuestros económicos, te dicen que de la época de Alfonsín hasta el día de hoy, la deuda internacional lo único que ha hecho es crecer. Y lo pagamos antes de que el gobierno del Estado, o sea, porque Cristina le pagó el fondo, sí, le pagó, pero se endeudó con Venezuela, a tasas mucho más altas. Y había que a Venezuela hubo que pagarle en algún momento. O sea, no es que la plata salió, le pagó y se acabó. No fue así. Y Alberto Fernández sigue endeudándose. Y bueno, es parte de todo. O sea, y nadie puede decir, yo sí, esto está claro, que todos los gobiernos lo han gastado mal. Han esquilmado el sector de los petroleros y lo han gastado mal. La última... El 60% de pobres, el 60 o el 50% de pobres sigue creciendo, Yo no veo que haya mejorado ese índice de pobreza. Yo lo veo que la inflación hace del 2010 que estamos con el 40, el 30%, y no hay forma de que baje. Sí, la última, a ver, el Fondo Monetario para acordar lo que requiere es ciertas políticas económicas, ¿no? Obviamente eso tiene que ver en la negociación. ¿Qué país vislumbra usted, digo, porque esto va a trascender el gobierno de Alberto Fernández, o sea, va a terminar el gobierno de Alberto, lo que sea, digo, y vamos a seguir teniendo la deuda con el FMI. ¿Qué país vislumbra si la oposición, por ejemplo, y ahí sí hago referencia a la oposición como otra fuerza política distinta, no acuerda esas políticas, digo, ¿qué país se viene si no se hace cargo de las políticas económicas? Sí, sin duda que si no se acuerda, venimos a un desastre económico y financiero. No tengo ningún lugar de dudas. Pero no es solamente la oposición. La mitad de la Cámara ha dicho que no va a votar esto. Y ellos son oficialismos, son los que están gobernando. No entiendo echarle la culpa a la oposición, no entiendo si el mismo oficialismo no lo va a votar, o dicen que no lo va a votar, o a lo mejor van y lo votan. Yo la verdad que no, desde acá no lo puedo decir, pero la información es que la mitad del gobierno no va a votar esto, los mismos que están propiciando el acuerdo. Bueno, yo la verdad que no entiendo esa parte. Si el mismo oficialismo no va a votar el acuerdo, la verdad que no se entiende. Bien, David, le agradecemos mucho estos minutos con Así Son las Cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Allí estaba David Tonelo, el presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, con la clara...